Bueno, voy a hacer una especie de mini repaso, como dije, a nivel título de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Lo que vimos la clase pasada fue una introducción a la ingeniería, digamos, la ingeniería electrónica, conceptos básicos, una materia de estas características. Mencionamos cuáles son los elementos básicos de un circuito electrónico, ¿no? Por ejemplo, una resistencia, capacitor, inductor, fuentes, ¿sí? Luego hablamos de las unidades básicas, hablamos también de los multiplicadores, cómo se nombran cuando es por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. Vimos el concepto de carga. Esto lo digo para el que no estuvo, y como la clase no va a estar, lo tiene que repasar un libro o pedir los apuntes de quien haya tomado, ¿sí? Vimos el concepto de carga y corriente, ¿sí? Luego vimos el concepto de tensión, ¿sí? Luego de ello vimos el concepto de potencia y energía. ¿Sí? A continuación, bueno, hicimos algunos ejemplos de potencia. Luego volvimos a la parte de elementos del circuito y en particular nos enfocamos en los circuitos, en los elementos activos, como las fuentes. Vimos que hay fuente de corriente, fuente de tensión, ¿sí? Fuente de tensión y fuente de corriente. Hablamos que estas fuentes, a su vez, hay dos tipos. Esto, a su vez, había dos tipos. Había las fuentes independientes, que son las que todos conocemos, y las fuentes dependientes, ¿sí? O sea, controladas por alguna otra variable del circuito. Y a su vez también dijimos que las fuentes podrían ser de tensión continua o alterna, ¿sí? En cualquiera de sus formatos, ¿sí? O sea, variables en el tiempo o invariantes en el tiempo. Vimos algún ejemplo. Luego de ello vimos la ley de Ohm, fundamental para resolver circuitos, y, por supuesto, las leyes de Kirchhoff. Esto más o menos fue el resumen de la clase pasada. Una vez que vimos el resumen, vimos esto, hicimos dos ejercicios y yo dejé planteado un ejercicio que resolvieran. Hasta acá esto fue un paneo de todo lo que vimos en la clase pasada. Primera pregunta, ¿el ejercicio alguien lo resolvió? Sí. Voy a borrar, perdón. No sé si alguien quiere copiar esto, si no, voy a borrar. ¿Alguien hizo el ejercicio? ¿Y lo resolvió? Sí. Sí, profe, sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Algún inconveniente? ¿Alguien No. no pudo? Bueno, a No, ver los no, que lo pero resolvieron. para el que no hizo física, no, le recomiendo que busque cómo resolverlo con mallas, que es más fácil. Bueno, yo lo que les digo acá es, cuando dicen mallas, tengan cuidado, ¿no? Porque la materia que le sigue a esta, teoría de circuitos o análisis de circuitos, van a haber distintos métodos para resolver circuitos más complejos, como método de mallas y método de nodo, por ejemplo. Yo no los voy a dar acá en esta materia porque lo van a ver en la materia que se sigue, y además porque no lo necesitan para resolver los ejercicios de esta materia. El ejercicio que di, fundamentalmente, que era la realidad es que se resuelve simplemente utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de Ohm, ¿no? No mucho más. Y todos los ejercicios que vamos a ver, bueno, acá era 5 volt, para el que no lo vio. Esto es una resistencia de 2 ohm. Este es mi 5, ¿no? Recuerdo. Lo lamento. 8 ohm, 4 ohm, y esta era justamente al revés, menos más 3 volt. Si bien son ejercicios simples, yo les recomiendo que los vayan haciendo, porque al resolver este tipo de ejercicios simples, luego cuando veamos circuitos no más complejos en cuanto a su resolución, pero sí, digamos, cuando aparezcan transistores, etcétera, etcétera, tener conceptos básicos de cómo utilizar el LDO, cómo plantear una malla, cómo plantear un nodo, les va a ser más fácil entender los ejercicios que no son más complejos desde el punto de vista de sus ecuaciones, pero sí, bueno, llevan un poquito más de detalle.
y entonces si se traban, como he visto el año pasado, en ecuaciones simples para resolver, mucho menos van a poder resolver circuitos que son más complejos, desde el punto de vista de las ecuaciones que hay que plantear o las consideraciones que hay que tener. Entonces la verdad es que, sí. Sí, sí, gracias. Sí, sí, lo escribí 2 veces mal, gracias. Ahí va. Ahí. Bueno, eso quiere decir que se ve bien. Eso. ¿Acá hay mucho brillo o se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, entonces soy yo que lo ve mal. Bueno, acá dice B1 era esta era B2, y esta de acá era, perdón, esta era B3. No, esta era B2, está bien. Y esta era B3. Esta era I1, entraba acá, aquí salía acá era I3, y esta era I2. Ya que varios los resolvieron, bueno, me dicen los resultados. Los que no lo resolvieron, lo resolverán luego. ¿Cuánto les dio B1, B2, B3, I1, I2, I3? B1 te da 3 volt, B2 te da 2 volt, B3 te da 5 volt, y la corriente 1 te da 3 medios. Bueno, no lo puse en decimal. Corriente 2 te da 1/4 y 3 te da 5/4. No puede ser, te está, ¿Cómo? a mí me dio otro número. Bueno, por eso es que yo pregunto si lo hicieron. Y las respuestas correctas son estas. Así que todo aquel que lo hizo y no le dio esa respuesta, yo les recomiendo que lo vuelvan a hacer. Y si tienen dudas, me consulten luego. ¿Ok? Ah, perdón, las tenía en otro orden las corrientes. Sí, está bien, está bien. Ah, está bien. Bueno, todo lo demás entiendo que les dio esto, ¿sí? Era un ejercicio simple para el final de la clase pasada. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Ahora arrancamos con la segunda clase. Como les dije, las primeras 3 clases van a ser de repaso de conceptos que quizás ya vieron en otra materia o no, el que no haya hecho física 2. Pero son conceptos básicos que les van a servir, como les dije recién, cuál es la idea de estas 3 clases, es ver cosas básicas que después nos van a servir para ver los circuitos, sobre todo cuando tengamos que ver circuitos con transistores. ¿Ok? Bueno, cosas básicas. Resistencia, serie y paralelo. ¿Sí? Bueno, todos recuerdan, ¿no? Cómo se calculaba la resistencia equivalente si yo tuviera un circuito con una serie de resistencias, ¿sí? Una serie de resistencias me refiero a, supóngase, este es R1, R2, Rn. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo se calculaba? Claro, es la sumatoria, perdón, de N1 a N de las Rn, ¿no? Básico. Bárbaro. Bien. Luego tenemos la ecuación. Si yo tengo un circuito donde tengo N resistencias en paralelo, ¿no? Supónganse R1, R2, Rn, ¿no? ¿Cómo era la ecuación? ¿Recuerdan? Bueno, 1 sobre R equivalente es igual a la sumatoria, vamos a poner también de N igual a 1 a N de 1 sobre Rn, ¿sí? Este es, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia equivalente que queda de un paralelo siempre va a ser menor que la más chica de estas, ¿sí? En particular, si yo tengo 2 resistencias en paralelo, esto se usa mucho cuando uno hace cálculo, ¿no? Porque normalmente esto aparece, supónganse R1 y esta es R2, ¿sí? En un circuito, sabemos, aplicando esto mismo,
que la R equivalente va a ser R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Esto lo vamos a usar todo el tiempo, o se usa bastante. Bueno, fíjense acá incluso que si R1 fuera igual a R2, como ejemplo, ¿cómo queda R equivalente? ¿Cómo queda? R1 dividido 2. Claro, R1 dividido 2. O sea, en el caso de que yo tuviera un paralelo de resistencia de igual valor, la resistencia resultante es la mitad de cualquiera de ellas dos. Como les dije antes, va a ser menor que la menor de ellas. Si esta vale R y R, la resistencia equivalente va a ser R sobre 2. ¿Ok? Ojo con esta ecuación. Esto vale solo para dos resistencias. Esto no se extrapola entre las resistencias y hace 3 por R3 sobre... No sé, esto no existe. ¿Sí? Para hacer 3 resistencias hay que usar esta fórmula, ¿sí? Si no, expándanlo y se van a dar cuenta de lo que les digo. ¿Ok? ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto, sí. Bueno. Bueno, a veces es conveniente, en vez de hablar en términos de resistencia, ¿sí? Sobre todo cuando tengo resistencias como vimos recién en paralelo, hablar en términos de conductancia. O sea, si yo acá digo conductancia, ¿qué es la conductancia? ¿Qué era la resistencia? Que lo vimos en la clase pasada. La resistencia era... Se opone a la corriente, ¿no? Claro. Sí. La resistencia básicamente es la habilidad de un material a oponerse al flujo de corriente, ¿no? La conductancia es exactamente lo contrario, ¿sí? O sea, es la habilidad que tiene un elemento para conducir corriente, ¿sí? Entonces, si yo tuviera n resistencias en paralelo, la conductancia, que se escribe con G, equivalente, sería la sumatoria, lo mismo. Vamos a ponerle de n igual a 1, ¿eh? O sea, si yo tengo R1, R2, lo que sea, Rn, esto es lo mismo que decir 1 sobre G1, ¿sí? 1 sobre G2, 1 sobre Gn, ¿sí? La equivalencia, la conductancia total es la sumatoria de las conductancias, o sea, cuando yo tengo elementos en paralelo, conviene hablar en términos de conductancia porque lo sumo como cuando sumaba resistencias, ¿sí? Ahí salió el mensajito de los 40 minutos, así que vamos a terminar 5 minutos más y volvemos a entrar, ¿ok? Sí, profe. Bueno, de igual forma, si tuviera n resistencias en serie, la conductancia equivalente, esto era para resistencias en paralelo. Si tuviera resistencias en serie, es exactamente igual que el paralelo de resistencias, o sea, 1 sobre la conductancia equivalente es igual a 1 sobre la conductancia, ¿sí? Esto es para R's en paralelo y esto para R's en serie. Profe, ¿Bien? me confunde, porque ahí donde los puso en paralelo, ¿no? Las resistencias. Y puso 1 Sí. sobre G, pero eso no sería al revés, eso es cuando están en serie, 1 sobre G. No. Cuando vos, o sea, por definición, conductancia, ¿sí? Ya lo vimos en la clase pasada, es el inverso, o sea, es el inverso de R. ¿Sí? O sea, G es 1 sobre R. ¿Sí? Entonces yo lo que te digo es, si vos tenés resistencias en paralelo, y en vez de esa resistencia tomás su conductancia, que es su inverso, o sea, yo te lo escribo, o sea, escribírtelo así lo mismo que escribírtelo así. Bien, yo te digo, esta resistencia tiene una conductancia G1. Tu conductancia G1 va a ser 1 sobre R1. Ahí está, eso. Ahora sí. Pero es una resistencia, ¿me entendés lo que voy? Yo te lo digo, tengo una resistencia R1, una R2, lo que sea, lo transformo a su conductancia y después la sumo.
Eso es lo que digo, ¿entendés? Perfecto, sí, sí. ¿Está claro? Bueno.